¿Todo bien? Vamos, todavía me faltan entrar, pero vamos a arrancar así podemos eh, comenzar con la teórica y después me quedo con la gente que tenía que recuperar. Ahí siguen, Emanuel. Emanuel, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo anda? Muy bien, acá estamos. Como les decía, vamos a empezar y un poco nos quedaba ahí medio colgado, no colgado, sino en realidad la continuidad de lo último que habíamos visto, que había sido, ¿se acuerdan? Las generalidades de los contratos. Siguen entrando, Candelaria. Vamos. Las generalidades de los contratos y la idea es hoy poder avanzar un poco ya y ver, por lo menos, cómo está conformado un contrato, ¿no? Cómo lo tenemos armado, cómo lo tendríamos que armar ese contrato. Este, así el día que todos necesitemos en algún momento llevar adelante o necesitemos hacer ese contrato, que ojalá lo necesitemos, tenemos por lo menos una base, ¿no? De todos esos, de todo esto que vamos a ver, que vamos a estar viendo hoy. A ver si se lo compartí. Bien, ahí estamos. ¿Están listos para arrancar? ¿Alguno tiene alguna duda, algo que plantear? ¿Arrancamos? Arrancamos, profe. Arrancamos entonces, muy bien, muy bien. Entonces, como les decía, la semana pasada lo que estuvimos viendo fue un poco la generalidad de los contratos, que es toda esa teoría que acompaña a lo que es la celebración de un contrato, ¿no? Es todo eso que de alguna manera nos hace ver y entender de qué hablamos cuando hablamos de un contrato y qué es lo que tiene que tener. ¿Se acuerdan? Hablábamos de las características, hablábamos de las principales cuestiones que tiene que tener un contrato como para conformarse como tal y demás. Pero bueno, ¿qué pasa? Vamos acá un poquito a... cuando a nosotros nos toque en nuestra vida profesional, y ojalá así sea, como dije hace un ratito, vamos a tener que estar del lado o vamos a poder estar del lado del profesional, como arquitecto o arquitecta de una obra, del lado de la empresa constructora, como constructor o constructora de una obra, ejecutando esa obra, y también nos podría llegar a tocar tranquilamente ser comitentes de una obra. Digo, todos estos son roles que podemos llegar a tener en obras. Claramente, como profesionales, el rol nuestro va a ser como profesional y como constructor. Y se acuerdan que existía el contrato de obra intelectual y el contrato de obra material para la empresa constructora y el intelectual para el profesional. Esto ya lo habíamos visto. Y también teníamos dos artículos que mencionaba el Código Civil y Comercial, en la cual dejaba absolutamente aclarado de que estábamos hablando de cuestiones de obras tanto material como intelectual y que ya empezaba en esos artículos empezaba a denominarse lo que era el comitente, empezaba a entender de que va a existir realmente un contrato de obra cuando garantice un resultado eficaz, cuando garantice esa situación que se puede reproducir o entregar o ser susceptible de entrega. Entonces ahí es donde estamos ante un contrato de obra y por esto vamos a decir entonces que los contratos de obra garantizan resultados. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos que tiene ese contrato de obra que vamos a estar firmando entre el arquitecto y el comitente? Y claramente vamos a meternos de lleno cuando hablamos de este contrato en lo que es la responsabilidad civil. ¿Se acuerda que la responsabilidad civil
tenía las etapas, que eran estas etapas contractuales, justamente. Una de ellas, la precontractual, la contractual y la extracontractual y la postcontractual, que eran las etapas de la responsabilidad civil. Por eso, claramente, cuando nosotros firmamos un contrato, estamos ante este tipo de responsabilidad y vamos a responder por incumplimientos. Y como dice acá, errores u omisiones que vamos a cometer involuntariamente, claramente. Y también vamos a hablar de que esa responsabilidad civil va a estar directamente relacionada con el daño generado, ¿no? O sea, es el daño que estoy generando a la otra parte. Y cuando hablamos de responsabilidad penal, tal como lo dice acá, es cuando está aprobada y claramente cuando caigamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de responsabilidad penal? Tenía mucho que ver lo que era la actitud psicológica del delincuente al momento de realizar esa acción de alguna manera. Entonces ahí es donde se va a evaluar el tema penal, ¿sí? Esa actitud, ese daño ocasionado, que no va a ser un daño material, claramente, pero sí se va a evaluar qué actitud tuvimos para con la situación. ¿Por qué es importante redactar un contrato? ¿Por qué se les ocurre que es importante la redacción de un contrato? Y acá les hago una pregunta. ¿Es obligatoria la redacción de un contrato? ¿Quién se anima a contestar? Yuri. No es obligatorio. Para mí no es. No es obligatoria, tal cual. Y a ver qué dice Matías Ríos. Matías. No, para mí sí, por ahí quizás es obligatorio redactarlo, porque ahí queda presente todo lo que se va a hacer, ¿no? A lo que uno se compromete, para mí, ¿no? Pero de palabra no representa un contrato también, profe. Por más que no redacte nada. Mirá qué debate que armamos, ¿no? Con una pregunta tan sencilla. A ver, claramente, y como lo venimos hablando, no es obligatorio el contrato, tenía razón tanto Walter como Yuri. ¿Por qué? Porque existe el contrato de palabra, el contrato tácito, y también porque no estamos ante un contrato formal, por eso las características del contrato son importantes al momento de entender cómo se tiene que celebrar este contrato. Al no estar ante un contrato formal, no podemos hablar de una obligatoriedad de la redacción. Por eso que tenemos que entender por qué es importante redactar un contrato. Digo que es distinto a obligatorio, ¿no? Es muy distinto esto, pero primero, entender que ese contrato se tiene que diseñar tal cual como uno diseña una obra, o sea, se tiene que pensar, se tiene que imaginar a la gente, conocer a la parte que tengo enfrente, conocerla de tal forma de que pueda saber cuáles sean los problemas en los que podemos llegar a meternos, las discusiones en las que podemos llegar a meternos, y con eso evaluar también el tema de qué cláusulas o qué no cláusulas o qué detalle tengo que incorporar en ese contrato para poder evitar realmente un conflicto mañana y dejarlo escrito. Por eso es muy importante el conocer con quién voy a celebrar ese contrato y es muy importante también el generar esa contratación, ese escrito y esas cláusulas de acuerdo a la obra y diseñar ese contrato de acuerdo a la obra en la cual voy a estar trabajando de alguna manera. Claramente, lo que dice acá de que las ventajas de los contratos es que lo escrito permanece, que eso es absolutamente cierto, y es muy importante el último punto en el cual dice la lectura y discusión del contrato. Porque cuando nosotros nos sentamos con nuestro comitente y podemos hablar punto
a punto de cada uno de los contratos que van a estar firmando y que entiendan que esos contratos, que ese contrato es una obligación para las dos partes, que yo también me estoy obligando y que ellos también se están obligando, y entender de que lo que leemos ahí va a ser fundamental porque va a ser lo que nos va a marcar lo que es ley entre esas partes, entre las dos partes que vamos a estar firmando, y es fantástico porque esa lectura se va a desprender un montón de dudas que generen en la otra parte, que al momento de generar su conflicto nos vamos a todos a remitir a la lectura que hicimos y automáticamente por ahí no va a ser ni siquiera necesario el tema de esa discusión, porque ya nos vamos a estar acordando que ya lo discutimos previamente cuando lo leímos el contrato, ¿no? Digo, hay cosas que cuando ya nosotros leemos y la otra parte nos pregunta, nos repregunta y terminamos de explicar y qué sé yo, ya dimos un montón de pasos al momento de que el contrato quede claro y no hace falta, che, a ver, había una cláusula que decía esto. Sí, lo había porque lo habíamos leído. Ahora bien, ¿cómo está formado el contrato de obra intelectual? Que es el contrato que va a contener lo que es todo lo referido al profesional y lo que va a ser los trabajos nuestros como proyecto y dirección. Todo contrato va a tener una estructura. ¿Cuál va a ser esa estructura? Acá nosotros vamos a ver un tipo de estructura, pero que generalmente esto puede estar más, menos, se pueden achicar ítems, se pueden sacar ítems. Recuerden que un contrato también pueden ser, digamos, el presupuesto con unas aclaraciones y firmado por las dos partes, no deja de ser un contrato, no deja de ser obligaciones de ambas partes. Entonces, todo lo que nosotros podamos agregar para poder entender y poder que sea mucho más claro, va a ser bienvenido al momento de realizar este contrato. Este contrato tipo es un contrato del que vamos a ver hoy, es un contrato que bajé del CEPAU, que está para que todos se lo descarguen, incluso lo tienen en el campus junto con esta teórica para descargársela. Y tiene esta estructura, va a tener un encabezado, en el cual va a tener los datos de las partes firmantes, va a tener el objeto del contrato. ¿Se acuerdan que el objeto era parte esencial de la existencia de ese contrato? Y ese objeto tenía que ser lícito y factible de construirse, o sea, tenía que ser un objeto que pueda realizarse y que se pueda construir. Con lo cual es muy importante poder hacer de ese objeto determinado, determinable, y que quede expresamente escrito qué va a ser ese objeto. Entonces, el objeto del contrato es muy importante en cualquier estructura contractual. Las tareas que va a realizar el profesional, los honorarios que vamos a cobrar por esas tareas, los plazos de cada una de las tareas, las modificaciones al contrato, a las modificaciones que se generen, obligaciones de las partes y gastos de cada una, dónde podríamos resolver conflictos si los hubiese o hubiera, y de quién va a ser la propiedad intelectual, lo vamos a dejar aclarado, y claramente la resolución del contrato ante esos conflictos no resueltos, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cada una, y es muy interesante porque en el encabezado, generalmente, acá lo que va a existir es, en este encabezado va a existir la parte de la presentación, ¿no? El encabezado es una presentación de las partes. Entonces, fíjense cómo dice, entre fulano de tal, DNI, en adelante comitente, que pueden ser 1, 2, 3, varios, no importa la cantidad que sean, pero pueden llegar a estar todos obligados o solo uno, eso es independiente. Dice comitente, en adelante llamado comitente, y también aclara, ¿no? Dice el domicilio es en. Entonces ya dejamos aclarado cuál va a ser el domicilio que va a estar trabajando para esta obra. Y por la otra, y acá algo muy interesante, los que van a firmar un contrato de obra intelectual son las personas profesionales que tienen una matrícula que los avala. Es decir, nunca podría firmar un contrato profesional de proyecto y dirección el estudio, como SRL, ¿no? Yo tengo un estudio que se
llama Javier Arca SRL. Nunca podría el estudio Javier Arca SRL firmar un contrato de proyecto de dirección. Sí lo podría hacer Javier Arca con matrícula número tanto del Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Eso es muy importante que quede aclarado y que ustedes lo entiendan porque hace a la diferencia entre uno y otro. Y el último párrafo es el más interesante porque dice, conviene celebrar el presente contrato. ¿Ustedes se acuerdan que una de las características de la existencia del contrato es que tenían que tener el consentimiento, ¿sí? Y que ese consentimiento tenía que venir dado, o sea, se tenía que dar en forma natural, se tenía que dar sin ningún vicio en cuanto a, no sé, la fuerza, no sé, se me ocurren un montón de cosas, ¿no? Que no tenía que existir ninguna situación de violencia para que yo dé o acepte ese contrato. Entonces, acá dejan aclarado que conviene las dos partes celebrar el presente contrato. Ya están diciendo que están de acuerdo y que vienen a celebrar el contrato. Cuando hablamos de la cláusula 1, que va a ser el objeto de ese contrato, claramente acá es donde tenemos que describir la obra en sí. Y dice, el comitente encarga al arquitecto, y este acepta, la encomienda del proyecto y dirección de la obra, cuyas características principales figuran en 1.2 a 1.5, ¿sí? Y que dice, el destino de la obra es, acá en este caso vamos a poner un destino de obra que puede ser una vivienda multifamiliar, podemos llegar a estar hablando de un hospital, podemos estar hablando de una escuela, podemos estar hablando de un edificio de oficina, lo que ustedes crean o lo que ustedes estén trabajando, no crean, sino en lo que van a hacer, ¿no? La ubicación clara, precisa, que ahí estamos en un objeto determinado y determinable, voy a hacer un objeto determinado, es una casa, y después voy a decir, voy a hacer una casa en Meridian 3211. Entonces, un objeto determinado, porque es una casa indeterminable, porque va a estar en ese lugar y la voy a poder ir a ver. La superficie cubierta que va a tener de la propiedad claramente aproximada. El costo estimado, fíjense que dice costo estimado de la obra, incluido impuesto al valor agregado, eso puede estar o no, que va a ser el costo global que vamos a tener de esa obra. También va a hablar de el lapso estimado de construcción de la obra y el sistema previsto para su contratación. Ustedes habrán visto que existen los sistemas jurídicos y económicos de obras, que son el sistema de ajuste alzado, el sistema de coste y costas, el sistema de unidad de medida. Esto lo vieron, ¿no? ¿Ya todos? Sí. Bien. Esos sistemas son los que van a estar acá marcando cuál va a ser el sistema de contratación de esa obra, porque en función de eso también es que se van a disparar un montón de otros temas legales que vienen acompañando a ese sistema y que van a hacer a esa diferencia. ¿Alguna duda hasta acá? Después vamos a hablar de las tareas a realizar por el profesional, que claramente acá vamos a estar agregando todo lo que nosotros hagamos o todo lo que en realidad hayamos pactado que vamos a hacer. Y en esto, fíjense que dice que en base al programa de necesidades, es decir, yo me junto con mi comitente, digo cuál es... Esperen que... Silvia Fernández. Bien. Acá es donde vamos a estar hablando de todas las tareas que vamos a estar haciendo. Entonces, dice, fíjense, en base al programa de necesidades, como les decía, eso que me junté con el comité, y me dijo, mira, quiero una casa con tantos metros cuadrados, de tantas habitaciones, las quiero, no sé, con la cocina mirando al parque, la quiero
no sé, con 2 cocheras, con una parrilla, todo lo que se me ocurre que se programa necesidades, claramente le vamos a hacer la documentación que va a necesitar para hacer esa obra. Por eso dice, el arquitecto realizará las tareas y gestiones profesionales para confeccionar la documentación gráfica y escrita necesaria para la ejecución de los croquis preliminares, el anteproyecto, la documentación del proyecto y desempeñará la dirección de obra. Esto claramente si hacemos todo o no, ¿no? De acuerdo con lo establecido el decreto 7885 del 55. ¿Se acuerdan que eso veíamos hace un par de clases atrás? Veíamos lo que decía este decreto en función de qué es lo que tiene que tener un croquis preliminar, qué es lo que tiene que tener un anteproyecto para considerarse como tal. Y dice que el arquitecto también tendrá a su cargo la prestación de los servicios profesionales que corresponden a las obras de estructuras e instalaciones comprendidas en la obra encomendada, que son las siguientes. No sé, voy a hacer todos planos y planillas estructurales, todo lo que viene acompañado con estructura, todo lo que viene acompañado con proyectos de instalación sanitaria, instalación eléctrica y demás. Todo eso, está dentro de ese ítem. Y claramente lo que nos está diciendo el que sigue, que dice los servicios que figuran en el 2.1 y 2.1 comprenden la ejecución de las siguientes tareas. Entonces, ¿qué va a decir? Vamos a volver a repetir qué es todo lo que vamos a estar haciendo. Dentro de los croquis preliminares, ¿qué le voy a estar entregando? Dentro del proyecto, ¿qué le voy a estar entregando? Cuanto más aclaremos acá, menos problemas vamos a tener en el futuro. Y acá viene la parte más interesante, ¿no? Que es, honorarios. Dice, el comitente pagará al arquitecto por la prestación de los servicios profesionales que figuran en la cláusula 2, es decir, todo lo que dijimos antes. Los horarios no, honorarios, está mal ahí, los honorarios siguientes. Y ahí vamos a poner cuál es el monto total que voy a estar cobrando por todo, por el proyecto y por la dirección de obra. El arquitecto tendrá el derecho de de honorarios adicionales cuando, por ejecución de la obra, ante la ausencia de un contratista que actúe como constructor, es decir, cuando generalmente el profesional nos dice, el propietario nos dice, ¿sabes qué? Voy a contratar a Pepe y Pepe 2 y me van a hacer ellos la obra y vos dirigísela. Entonces ya no tengo un constructor, sino que voy a tener a 2 oficiales con suerte que voy a estar dirigiendo, ni siquiera voy a estar hablando con un contratista, sino que ni con un jefe de obra, sino que voy a estar hablando con oficiales. Por la introducción de modificaciones ordenadas por el comitente, cuando el comitente dice, bueno, ¿sabes qué? Podemos hacer una habitación más acá en el fondo que la estoy necesitando porque me alcanzó la plata y me di cuenta que puedo. Siempre que origine la ejecución de tareas, ejecución de nuevas tareas o asunción de nuevas responsabilidades. Los honorarios indicados en el 3.1, 3.2 serán facturados por el arquitecto de acuerdo con el siguiente detalle. Y ahí vamos a poner, digamos, cómo voy a cobrar esos honorarios, ¿no? ¿Cómo los voy a cobrar? Después, por honorario, después del croquis preliminar, del anteproyecto, del proyecto y la dirección de obra, cómo van a ser mi cobro de los honorarios por dirección de obra. El comitente pagará las facturas emitidas por el arquitecto al contado dentro de los X días de la fecha de presentada esa factura. El comitente abonará los honorarios que se puedan elegir en concepto de mensura, nivelación de terreno. Y acá es muy importante poner, por ejemplo, acá pusimos, miren, acá esto pone, ¿no? Nivelación del terreno, gastos especiales por estudio de suelos. Y yo acá generalmente lo que hago también le pongo son los sellados y timbrados y o cargas impositivas del Colegio de Arquitectos, porque es un número muy interesante el tema de lo que se paga por las cargas impositivas de los profesionales en la provincia de Buenos Aires. Plazos. Dice, el arquitecto cumplirá las tareas a su cargo dentro de los plazos siguientes. Croquis preliminares dentro de los X días.
Entonces yo le voy a decir, bueno, de que yo me siento con vos voy a tardar tantos días en los croquis preliminares. Y acá linkeamos con aquellas teóricas que hablábamos en cuanto a, ¿se acuerdan cuando hablábamos y decíamos, che, es muy importante tener medios probatorios de la existencia de los contratos o de la existencia de esas obligaciones? Y una forma de hacerlo con esos medios probatorios y de poder tener documentación es que esa documentación esté firmada. Y para que esté firmada y que nuestro comitente no genere ninguna sospecha y mucho menos, este artículo es fundamental. O vieron que a veces cuando uno le pide la firma a alguien, dicen, te lo voy a firmar, ¿y por qué? Si yo no quiero. Entonces este artículo es fundamental para eso. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer esto, y le vamos a decir el día que leamos juntos el contrato, es que ni bien yo le entrego el croquis preliminares, a mí me empieza a correr un tiempo. Entonces vamos a necesitar, y va a ser fundamental, que él, cuando le entrego el croquis preliminares, me lo firme y me ponga la fecha. Esto va a hacer que esté por aceptado el croquis preliminar, que se dio en tal fecha, y a nosotros nos va a quedar como un medio probatorio de que eso existió. Y también va a empezar a correr la obligación nuestra de que una vez de aprobado el programa de necesidades o el croquis preliminares, tengo tantos días para entregar el anteproyecto y una vez aprobado el anteproyecto, tengo tantos días para entregar el proyecto definitivo. ¿Sí? Entonces, eso hace de que nos empiece a quedar mucha documentación probatoria de la existencia de ese contrato, más allá de la firma del contrato. Los plazos se van a contar en días corridos, será causal de prórroga siempre que originan demoras las tareas del arquitecto, los lapsos empleados por el comitente o entes con jurisdicción sobre la obra para responder consultas y otorgar aprobaciones, los lapsos necesarios para el estudio de modificaciones, caso fortuito de fuerza mayor, ¿se acuerdan que lo hemos visto? Modificaciones. Muy interesante esto. Dice, no se ejecutarán modificaciones al proyecto o a la obra sin la aprobación del arquitecto del comitente. O sea, se considerarán modificaciones a las ampliaciones o disminuciones de superficie del proyecto, los cambios que se introduzcan a las categorías destino, ubicación, modalidad de contratación de la obra establecidos, los cambios que se introduzcan al programa de necesidades definitivos, croquis preliminares, anteproyecto o documentación de proyectos terminados o en ejecución, en su totalidad o en alguna de sus partes, los cambios que se introduzcan a la obra o a los trabajos en ejecución. El arquitecto podrá introducir, y ojo con esto, ajustes menores durante la ejecución de la obra siempre que no impliquen modificaciones al diseño ni a los precios. El arquitecto tendrá derecho al cobro de honorarios adicionales por la introducción de modificaciones ordenadas por el comitente, siempre que le originen la reejecución de las tareas, la ejecución de nuevas tareas, la asunción de nuevas responsabilidades, etc. Obligaciones de las partes. Dice, el arquitecto va a registrar el CEPAU la encomienda objeto de este contrato, que se obliga a ajustar su actividad a las disposiciones del Código de Ética y cumplirá con las disposiciones que figuran a su cargo en los pliegos de condiciones de los contratos de construcción. El arquitecto y sus representantes visitarán la obra con frecuencia apropiada. Ojo acá, no dice cada cuánto tenemos que visitar la obra. Dice que la vamos a visitar con la frecuencia apropiada en función del grado de avance de la misma y del tipo de trabajos en ejecución, a efectos de controlar su correspondencia con la documentación contractual. ¿Sí? No está diciéndonos cada cuánto tenemos que estar en obra. O sea, y tampoco nunca dejemos que nos digan y que ahí escriban cuánto tenemos que estar en obra. El arquitecto tendrá a su cargo los honorarios de retribución y gastos necesarios para la ejecución de las tareas, mencionadas en la cláusula 2, costo de juegos de copia de planos escritos resultados de las tareas a su cargo. El comitente tendrá a su cargo los honorarios por... Y acá es muy importante decirle todo lo que va a pagar el comitente. No sé, acá dice responder con los honorarios... por mensura de nivelación del terreno, ensayo y estudio del suelo. Puedo ponerle acá de que el asesor estructural también va a estar a cargo de él, o sea, un calculista va a estar a cargo de él. Costo
Estudio de impacto ambiental si corresponde, ejecución de documentación y trámites municipales, es muy importante también poner ese ítem. Pero digo, todo lo que no vayamos nosotros a pagar y no estemos contemplando nosotros en nuestros honorarios, es muy importante que esté contemplado en este punto para que no haya discusiones alguna con el comitente. Resolución de conflictos. Dice, las partes acuerdan someter toda controversia emergente de este contrato en una primera instancia al procedimiento de mediación. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, vamos a mediar. Primero nos sentamos, vamos a una mediación en el cual vamos cada uno con su abogado, habrá un mediador y nos dirá, bueno, ¿cuál es el problema? XXX. De no lograrse acuerdo, él o los puntos controvertidos pendientes serán sometidos a un laudo de una pericia arbitral. ¿Qué es esto? La pericia arbitral son árbitros que generalmente son idóneos en la problemática que se vaya a resolver, pero en realidad lo que están es, están fallando o laudando las pericias arbitrales, laudan, los peritos, laudan en función de lo que creen que la técnica es lo más conveniente. Porque miren lo que dice en el artículo siguiente, las partes y los peritos árbitros designados suscribirán el compromiso arbitral, que es ese laudo, ¿no? Fijando plazo para emitir el laudo, la renuncia de las partes a los recursos de apelación y de nulidad, salvo los casos determinados en el artículo de la nación, los honorarios de los peritos árbitros corresponderán sin sujeción a la forma legal. Digo, ahí va a decir quién lo paga, quién no lo paga, pero es muy importante tener una cláusula en la que hable de estas resoluciones de conflicto. Puede no estar y ir directamente a la justicia ordinaria, digo, eso también puede ser, se va a una mediación y de ahí a un juicio civil. Esto es para evitar todo eso y poder resolverlo. Propiedad intelectual. Dice, el proyecto de la obra y los documentos que integran cualquier tipo de soporte son propiedad intelectual del arquitecto. Acá, ¿se acuerdan que no hay ninguna discusión de quién es la propiedad intelectual de un proyecto? Es nuestra propiedad, es nuestra obra, es todo nuestro. Dice, cuando las documentaciones confeccionadas por el arquitecto han sido representadas mediante procedimientos informáticos, el comitente tiene derecho a recibir una copia de soporte magnético. Esto es viejo, imagínense que quedó del disquete, ¿no? Soporte magnético, y será responsable de asegurar el mismo que no sufra alteración alguna. El arquitecto tiene derecho a publicar, difundir. Esto es muy importante también, que esté escrito. El arquitecto tiene derecho a publicar, difundir los planos, fotografías, render, film y videos del proyecto de la obra en ejecución y del edificio terminado. El anteproyecto y la documentación del proyecto no podrán ser utilizados por el comitente parcial o totalmente en los proyectos ni ser enajenados a tales efectos. Dejamos acá claro, flaco, no lo vas a poder usar, no lo vas a poder vender, ni vas a poder hacer absolutamente nada. Hay otra cláusula que es la resolución del contrato y dice el comitente podrá resolver el contrato en los siguientes casos: si el arquitecto violase estipulaciones contractuales, si el arquitecto abandonase las tareas a su cargo por un plazo que supere los X días, es decir, no aparecí, salvo obviamente caso fortuito o fuerza mayor. En estos casos el arquitecto tendrá derecho al cobro de honorarios por los trabajos realizados y el comitente a daños y perjuicios. Ya vamos a estar pagando nosotros daños y perjuicios. El arquitecto podrá resolver el contrato en los siguientes casos: si el comitente violase las estipulaciones contractuales, si el comitente ordenase la suspensión de las tareas a cargo del arquitecto por un plazo que no supere los X días, salvo caso fortuito, si el comitente discontinuase el comienzo de la obra con respecto a la fecha de terminación del proyecto por un lapso que no supere los X días. Y acá, algo importante que siempre yo por lo menos agrego es, si el comitente realizara pagos a la empresa constructora o al contratista sin
la autorización de la dirección de obra. Porque esto es un caso muy grave cuando tenemos un comitente que le paga a una empresa constructora sin nuestra certificación de contrato, porque nos está dejando sin la autoridad necesaria en la obra, con lo cual no tenemos más sentido que sigamos estando en esa obra. Por eso es importante que esté acá y que en ese caso voy a resolver el contrato y lo voy a terminar, ¿no? ¿Me siguen hasta acá o se durmieron todos? No, profe, perfecto. Bien. Vamos a ver, seguimos. En el caso del comitente decida por su sola voluntad y por cualquier motivo desistir de las tareas encomendadas durante cualquier etapa del encargo, va a abonar o abonará el 100% de honorario correspondiente a las tareas ya completadas y la parte proporcional de las tareas en vías de ejecución al momento de la interrupción, más un 25% del honorario por las tareas encomendadas y no ejecutadas. El hecho de pagar honorarios por croquis preliminar o anteproyecto no les va a dar derecho al comitente a poder hacer la obra, o sea, hacer uso de los mismos, ¿sí? Salvo que así se convengan en caso de que el comitente abonara los honorarios por derecho de uso equivalente al 100% del honorario por anteproyecto. Digo, esta es una cláusula que está en esta parte, pero que es fundamental. Digo, ya no hay discusión de cuánto me tiene que pagar si me dice que no, de que no quiere seguir el trabajo, de que lo va a dejar, de que lo va a abandonar, ya lo está escribiendo acá. Entonces, no hay más discusión que esta. Y obviamente este contrato termina con otros acuerdos que pueden ser los que consideremos agregar. Digo, esto está claro. Los acuerdos que nosotros consideremos agregar, los artículos que consideremos agregar, porque fíjense cómo dice, basándonos en el principio de libertad de forma de los contratos de obra, en este artículo podremos poner todo lo que se considere propio a la hora de proyectar y dirigir o todo lo que necesitemos aclarar al momento de la proyección y de la dirección de esa obra. En prueba de conformidad se van a firmar 2 ejemplares iguales, uno para cada parte. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es este caso, pero depende de dónde nos encontremos, a los X días del mes de tal, del año tal, y va a firmar el arquitecto y el comitente este contrato. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna duda del contrato de obra intelectual? Sí, profe, una consulta. Dime. En el caso, esto sería no si estamos trabajando para un estudio, porque ahí, como ya habíamos dicho, nada más tenemos, nos tienen que dar los medios, pero no tenemos esa propiedad intelectual, ¿no? No, y aparte, no es que no tenés propiedad intelectual. Vos ahí no vas a firmar un contrato de proyecto de dirección ni nada. Vas a firmar quizás firmas un contrato de empleado-empleador, o sea, Claro. Es un contrato de trabajo el que vas a estar firmando. ¿Sí? Bien. No un contrato de obra. Bien. ¿Se entiende? Y obviamente todo lo que hagas ahí va a ser el titular de los derechos de eso, va a ser el titular del estudio para el cual vos estás trabajando. Bien. ¿Sí? ¿Qué pasa con la obra material? Walter. ¿Qué pasa con la obra material? Vamos a ver el contrato de obra material. Va a ser un poco más complejo, va a estar dividido en partes y demás, pero vamos a ir viéndolo. Dice, ¿cuáles son las obligaciones del contratista, ¿no? Y del prestador? Dice, a ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y las condiciones razonablemente requeridos en el tiempo de su realización por el arte, la ciencia, la técnica, correspondiente a las actividades desarrolladas. Informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida. Proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que alguno distinto se haya pactado o resulte de los usos. Usar diligentemente los materiales provistos por el comitente.
e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese conocer. Interesante esto, porque lo que nos está diciendo claramente es que estoy obligado a contarle al contratista cuando viene con un material inadecuado a la obra. Ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda. Claramente las obligaciones del comitente, en el caso de obra material, es a pagar esa retribución, a proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria conforme a las características de la obra o el servicio, recibir la obra si fue ejecutada conforme lo dispuesto en el artículo 1256, es decir, si la obra se hizo, se terminó y está en condiciones, el comitente no puede negarse a recibir esa obra. Ahora bien, ¿cómo está formado el contrato de construcción? Está formado en una primera instancia por dos grandes partes. Por un lado está la contrata y por otro lado está el pliego de condiciones. Y a su vez, ese pliego de condiciones se va a dividir en cláusulas generales y en cláusulas específicas. ¿Sí? Que las cláusulas específicas, de acuerdo a la complejidad de la obra, también se puede llegar a abrir en cláusulas técnicas específicas generales y cláusulas específicas particulares o pliego de especificaciones técnicas. Depende de dónde cuán grande o cuán resumida sea la envergadura de esa obra. ¿Qué tiene cada uno de estos? Y es muy interesante entenderlo como tal y por qué hay tantas partes, ¿no? Y acá, para entender por qué hay tantas partes, tenemos que entender cómo es el proceso de contratación de una empresa constructora. Porque la empresa constructora, ¿qué necesita para cotizar? ¿Qué se les ocurre que necesita la empresa constructora para cotizar? A ver, ¿quién se anima? Y el cómputo, profe. Los metros cuadrados. Puede ser. El cómputo puede ser, es parte de algún tipo de documentación. Y aparte de ese cómputo... El partido tecnológico. Yuri, ¿a qué llamás? ¿Partido tecnológico? O sea, ¿cómo se le dice? ¿Cómo la vas a levantar? O sea, va a ser una obra de hormigón, de acero, mampostería, durlo, esa cosa. Es exactamente. ¿Qué va a necesitar? Va a necesitar especificaciones técnicas para entender, porque yo no puedo decir, che, tenés tantos metros cuadrados de no sé, podría decir hasta de tantos metros cuadrados de porcelanato. Ahora, ¿qué tipo de porcelanato? ¿Qué tipo de uniones va a tener? ¿Con qué pegamento lo quieren hacer? Digo, todo eso, para poder cotizar, lo va a necesitar la empresa. ¿Sí? Entonces, todo eso forma parte de la previa a la cotización. Entonces, todo eso es lo que tiene que hacer el arquitecto o la arquitecta cuando hacen el proyecto. Lo tienen que entregar con un pliego de especificaciones generales y un pliego de especificaciones técnicas. Ahora, ¿qué va a hacer la empresa constructora? Va a recibir eso, va a evaluar toda la obra y dentro de ese pliego de especificaciones técnicas van a encontrarse también los planos y planillas necesarios, ¿sí? La planilla de locales, todas las planillas que estemos necesitando para poder hacer esa obra, va a evaluar, va a realizar un cómputo y presupuesto y lo va a volver a entregar todo de vuelta firmado con ese cómputo y presupuesto. Pero hasta ahí no está obligado la otra parte a aceptarle esa obra. O sea, lo único que está recibiendo una oferta de trabajo, una oferta en la cual dice, tú, para hacer tu obra, yo, empresario, te voy a cobrar tanta plata. Para que eso quede formalizado, se va a necesitar la contrata, que es una pieza breve de todas esas partes. Va a describir las partes, la ubicación de la obra, los metros cuadrados, todas cosas que sean necesarias en esa contrata, el tipo de contratación que se va a hacer, bajo qué sistema, todo va a estar descrito en la contrata, y en el momento que se firma la contrata,
forma parte de ese contrato todo lo que se entregó anteriormente. No sé si me siguieron. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Otra forma de entenderlo más claro es cuando estamos hablando de obra pública, ¿no? ¿Por qué? Porque la obra pública, el empresario, cuando el empresario va a comprar o a retirar esos pliegos, los retira, los estudia, los cotiza, porque ya viene con ese cómputo, los cotiza, lo hace, y lo presenta, y presenta de vuelta el pliego que retiró, todo firmado, diciendo que lo conoce, que lo leyó absolutamente todo y que no tiene ninguna objeción, con el cómputo y el presupuesto que va a ser la oferta de esa empresa, que después va a ser la que va a evaluar. Una vez que se gana, se firma en ese momento, se va a firmar la contrata con la máxima autoridad del ente que esté contratando por parte del Estado. Digo, es muy parecido cuando hablamos también de obra pública. ¿Y cómo va a ser esa contrata? Es esta pieza breve que les decía recién, que va a tener primero el objeto, digamos, la presentación y el objeto del contrato. Fíjense que dice, el comitente encarga al contratista, esta acepta el encargo de la construcción de una obra ubicada, perdón, esa es la cláusula primera. Antes de eso está la presentación, que está a la derecha del contrato, que dice, entre X en adelante llamado comitente, representado de este acto por X SRL con domicilio en tal lado, y por una parte y la otra en adelante llamado contratista, representado de este acto por tal. Es decir, la empresa SRL tiene que tener a alguien que lo represente. Yo puedo tener la empresa que se llama Javier Arca SRL, pero alguien me va a tener que representar, que puede ser yo mismo, o puedo mandar a alguien más a representarme y a firmar un contrato en mi nombre. Hasta ahí vamos. Después tenemos el objeto del contrato, como veíamos recién, sin ningún problema, que es lo mismo. Dice... sí. Perdón que me está escribiendo Camila, pero no sé qué pasó. Perdón. Bien. Que una compañera estaba teniendo un problemita. Ahí está, listo. Entonces, ahí vamos a hacer en el objeto del contrato, vamos a describir la obra. El contratista tendrá a su cargo la provisión de mano de obra y de todos los materiales. Puede que sí, puede que no, que la provisión corra por del comitente. Digo, todo eso depende de lo que se arregle, ¿sí? La dirección de obra será ejercida por él o los arquitectos o él o las arquitecta, y hoy ahí queda claro quién va a ser el director de obra y quién va a tener el director de obra en reemplazo cuando no esté, capaz que dejando dejando eso ahí aclarado. Claramente vamos a hablar del monto del contrato. El contratista se compromete a ejecutar los trabajos que se contratan por el importe total de pesos tanto, que va a estar acompañado obviamente del cómputo y presupuesto entregado, que va a ser el mismo número. Después vamos a tener otra cláusula que habla de documentos que va a tener este contrato, ¿sí? Que cuando hablamos de documentos, ahí vamos a hablar que, miren, dice... Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con la presente contrata, que es esto que estamos mirando ahora, el pliego de condiciones que se individualiza como anexo 2, los elementos de la documentación del proyecto en el que en su conjunto se individualiza como anexo 3,
La oferta del contratista que se individualiza como anexo 4, ya va a estar la oferta también, que es parte de este contrato. Las aclaraciones que se hubieran formulado por escrito durante la licitación que se individualizan como anexo 5, en este caso que figura una licitación. Y instrumentos que se adjuntan firmados por las partes. Los plazos de ejecución, dice el contratista iniciará la ejecución de los trabajos dentro de X días corridos a partir de la fecha del contrato y los concluirá dentro de los X días corridos a partir de la fecha de iniciación. El contratista cumplirá los plazos parciales que estén dispuestos al plan de trabajo u otro documento. Y claramente vamos a hablar de las garantías y la recepción de los trabajos. En el momento de la firma de este convenio, el contratista entrega al comitente y este hace entrega satisfacción la garantía de cumplimiento del contrato. Las garantías son seguros de caución que entregan la parte que va a hacer la obra en forma de decir yo tengo, si yo no puedo responder, tengo un seguro que va a responder por mí. Vamos a dejar aclarado cuál va a ser el fondo de reparo, que es ese porcentaje que se le va a retener a la empresa constructora en cada certificado, o si va a haber también un seguro de caución por cada uno de esos fondos de reparo. Y obviamente vamos a dejar acá aclarado si la obra va a tener un periodo de garantía o no. El plazo de garantía será de X días a contar la fecha de recepción provisoria de la obra. Acá lo vamos a dejar también aclarado. Y acá, fíjense esto, dice, en prueba de conformidad se firman 3 ejemplares. 3. ¿A alguien se le ocurre por qué se firman 3 ejemplares y no 2? Porque todo es por triplicado. No, lo dice ahí, perdón. Hay uno para cada uno y el tercero para la dirección de obra. Digo, está ahí. Es por eso que se firman 3 en este caso, ¿no? El director de obra también va a estar ahí, va a avalar esto porque va a entender, va a firmar no como responsable, sino diciendo que conoce el pliego que va a hacer respetar en obra. Cuando hablamos de las partes del contrato de obra material y dijimos, bueno, ya vimos la contrata y las cláusulas generales. Las cláusulas generales, para que ustedes se den una idea, va a tener todas, y es redundante lo que voy a decir, pero es real, todas las generalidades que tienen que ver con la ley en cuanto a la ejecución de una obra. Fíjense que va a hablar de las RT, va a hablar de los seguros, de los seguros por responsabilidad civil, seguramente me hable de seguros por incendio, me va a hablar de qué pasa con la rescisión contractual, cuáles van a ser los plazos de obra, el sistema jurídico económico, lo va a describir, lo va a explicar, va a hablar de si tiene o no tiene una cláusula penal en el contrato, que acuérdense que una cláusula penal no es que vayamos, que nos, digamos, una cláusula penal no es que nos metan presos, sino que son penas al momento de al momento de no cumplir con los plazos establecidos y demás. O sea, todo esto va a tener esas cláusulas generales, ¿no? Y hay 2 artículos que me interesa con ustedes cuando hablamos del derecho de retención. ¿Quién tiene el derecho de retención? Y dice que todo acreedor de una obligación cierta puede conservar en su poder la cosa que debe restituir al deudor hasta el pago de lo que éste adeuda a razón de la cosa. Dice el artículo que le sigue, dice el ejercicio de la retención no requiere autorización judicial ni manifestación previa del retenedor. El juez puede autorizar que se sustituya el derecho de retención por una garantía suficiente. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Las empresas constructoras, ¿sí?, pueden ejercer el derecho de retención de la obra al momento de incumplimiento por parte de del comitente, ¿sí? Y claramente el retenedor va a tener que conservar la cosa, va a tener que restituir la cosa al concluir la retención y rendir cuentas al deudor si hubiera percibido en concepto de frutos algo. Cuando también debe, digamos, mantenerla en toda todo sentido
de forma tal que no se deteriore esa cosa. Y claramente cuando concluye esa retención, cuando no hay más deuda, ¿sí? Cuando se salda la deuda, cuando se renuncia explícitamente a ese derecho de retención, cuando se entrega o se abandona voluntariamente. Y acá les hago una pequeña salvedad. Vieron que muchas veces, y creo que lo hemos visto en algún momento, de repente va un medio de comunicación, o sea, un periodista a una obra, no sé, una ruta, y dice, esta ruta está abandonada, qué sé yo, y acá se encuentra solo, hay una casilla con 2 personas adentro que son los obreros y no hay nadie más. ¿Lo vieron? Esa escena la tienen en la cabeza, puede ser una ruta, puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, Pero la creo tienen que esa escena. hace referencia cuando hacen abandono de obra. Exactamente. ¿Por qué? Porque la empresa lo que no quiere es perder el derecho de retener esa obra. Entonces, ¿qué es lo que deja? Deja a 1 o 2 empleados, de acuerdo a la envergadura de la obra, manteniendo la posesión de esa obra. Entonces, si no La tienen letra esa chica. posesión, exactamente, cuando la empresa abandona la obra, pierde el derecho de retener y ya la cosa es que solo pasa a una discusión legal en cuanto a los pagos, pero la obra ya la puede tomar de vuelta el comitente y hacer lo que tenga que hacer. Entonces, es muy importante cuando se requiere retener esa obra para poder tener algo con que obligar a la otra parte a pagar, ¿no? Y después en algún momento les hablé del pliego de especificaciones técnicas o cláusulas específicas, que este pliego es un pliego en el cual va a describir exactamente cómo se hace cada una de las tareas que tenemos a cargo. O sea, va a describir exactamente cómo trabajamos, cómo hacemos cada una de las tareas que necesitamos. Y para poder entender de qué habla este pliego un poco más profundo, ahí pegué un escrito que hizo este arquitecto para el CEPAU cuando habla del pliego de especificaciones técnicas. Y fíjense lo que dice. Dice, el pliego de especificaciones técnicas, el PET, es uno de los documentos que integran el conjunto de la documentación gráfica y literaria del proyecto de la obra de arquitectura y urbanismo. Amplía, detalla y complementa la información contenida en la documentación gráfica integrada por planos y planillas. Como tal, y con referencia a los planos generales de detalle y planillas, completa, enfatiza y describe todos aquellos aspectos referidos a la descripción de los materiales, muestras y ensayos, normas, reglamentos y otras disposiciones legales legales, equipos y herramientas, mano de obras, ejecución de las tareas, requerimientos particulares que objetivo a cumplir. Por lo tanto, no es un tratado de construcción, sino un documento que especifica resultados. O sea, para entender de qué hablamos cuando hablamos de pliego de especificaciones técnicas. Tengo acá bueno, esto se lo dejo para que después lo lean, ¿sí? Cómo se arma ese pliego de especificaciones técnicas. Lo tengo acá para que vean un artículo de un pliego de especificaciones técnicas cuando habla del alisado coloreado, llaneado y microcemento, ¿no? Como algo que todos entendemos de qué estamos hablando, pero fíjense cómo lo describe, ¿no? Y cómo tendría que ser real un pliego de especificaciones técnicas. Dice, se ejecutarán donde indiquen los planos de arquitectura, ahí está claro, y planilla de determinación de locales. Se realizará un piso de cemento alisado coloreado formado por una carpeta de mortero con dosaje 1, 2,5 de cemento, 450 kilos por metro cúbico, arena compensada, 50% de arena fina y 50% de arena media, con poca agua para tener la humedad óptima y de un espesor de 3 centímetros. Con la incorporación de un endurecedor metálico ferrocement, color o calidad equivalente, para previa ejecución, dice, despunto, ¿no? Para previa ejecución del piso se aplicará un puente de adherencia acrílico del tipo látex PAC 100 de ferrocement o calidad equivalente. Los pisos se realizarán por paños completos entre juntas de dilatación y juntas de contracción. Estas indicadas en los planos de arquitectura y aprobadas por la inspección de obra. Para garantizar correcta.
Entonces, se dan cuenta cómo describe absolutamente todo, cómo tiene que hacerse esta tarea. Entonces, cuando alguien está cotizando esto, ya entiende de que le van a pedir este tipo de cosas y ya entiende que tiene que cotizar, no sé, un endurecedor metálico de esa calidad, una adherencia acrílica de esa calidad. Y no solo eso, sino que dice que también, fíjense, el curado se realizará mediante humedecimiento de la superficie durante 7 días. En caso de microcemento, se realizará sobre carpeta de cemento u otra superficie preexistente cuyas características de nivel de textura permitan. Entonces tengo que tener 7 días curando, ¿sí?, esa superficie. Entonces, digo, cuando yo voy a cotizar esto, ya lo tengo que tener en la cabeza, todo esto que fui viendo, que fui leyendo, que fui viendo, para poder cotizarlo y hacerlas de esta manera. ¿Por qué? Porque el inspector de obra, el arquitecto, director de obra, me va a exigir o me debe de exigir que la obra se haga con estas características. Y entonces, para resumir, vamos a decir que los contratos pueden ser de obra intelectual o de obra material, que las partes que firman el contrato es el profesional del comitente y empresa constructora y avalado por la dirección de obra. Los elementos que tiene el contrato de obra intelectual va a tener un encabezado y unas cláusulas, y el de obra material va a tener una contrata, unas cláusulas generales específicas y planos y planillas. ¿Y cómo se clasifican estos contratos? De acuerdo a la teórica anterior, vamos a decir que son bilaterales, onerosos, consensuales, típicos, no formales, expresos, conmutativos y de libre discusión. Todo esto de acuerdo a lo que vimos la clase pasada. Y esta, si no me equivoco, fue el último power de la teórica de contratos. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No. Bien, esto digo, está bueno que le peguen una ojeada, bájense todo lo que tienen les dejé ahí mucha info para que les quede guardada en lo que es el campus. Bájenla, hay algunos contratos, hay algunas cosas que están muy, muy interesantes para que las guarden, las tengan, las lean y las puedan ir estudiando. Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer, si les parece bien, es tomar lista y me voy a quedar con los que tienen recuperatorio.